Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día lunes 7 de abril. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806. 0414-309-0806. Una nueva semana. Hoy vamos a tener un invitado para hablar sobre el tema de la pretendida reforma constitucional. Ustedes saben que el presidente Maduro y otros voceros gubernamentales han estado anunciando que este año va a ser presentada una propuesta para modificar, para reformar la Constitución de la República. Vamos a hablar sobre este tema con Nelson Chiti Larroche. Nelson Chiti Larroche es abogado, constitucionalista, profesor universitario, exparlamentario, fue dirigente por muchos años y en otros tiempos del Partido Social Cristiano COPEI, fue su jefe de fracción parlamentaria. Así que con Nelson, cuando llegue, porque todavía no lo tenemos en el estudio, vamos a estar hablando sobre este tema. Ciertamente es necesario que la Constitución sea reformada. ¿Están los problemas de Venezuela originados en la Constitución que tenemos? O por el contrario, más bien, son derivados de su incumplimiento, de su violación sistemática y persistente. Ese es un tema, por supuesto, que motiva nuestra inquietud. Así que en cuanto llegue nuestro invitado, y ya lo tenemos con nosotros, está precisamente entrando en este momento al estudio, vamos a estar hablando sobre este interesantísimo tema que por supuesto motiva la preocupación de quienes tenemos vocación democrática y somos defensores de los derechos constitucionales. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Nelson Chiti Larroche. Buenos días, Nelson, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mario, discúlpenme, no te preocupes. Un minutico, pero para estacionarse hay que échale pierna, bregar aquí. Así es. Nelson, bienvenido. Decía Nelson, o mejor dicho, me preguntaba como una materia para someter a tu consulta, a tu opinión experta, a tu opinión académica y experimentada. Los problemas de Venezuela están originados por la Constitución, o será más bien que están originados en el incumplimiento de la Constitución, en la violación sistemática y persistente de esa Carta Magna. Vamos a ver qué opina nuestro invitado Nelson Chiti Larroche. Obviamente no es la Constitución la causa de nuestros males, perdón. Sí, sé que tiene un problema vocal. Sí, pero históricamente siempre se ha querido culpar a la Constitución. Hemos tenido 27 constituciones en nuestra historia, de haber sido la tercera del mundo, después de la americana, la francesa, la venezolana. ¿Ah, sí? Sí. Ese dato no lo sabía. Es un dato interesante. Luego vino la de Cádiz, la española, sí, aquella que llaman la Pepa, porque se sanciona el día de San José, el 19 de marzo. Entonces así la llaman los españoles. Pues bien, es importante señalar que ninguno de los problemas que tenemos los venezolanos se van a resolver cambiando la Constitución. Muy importante. Al contrario, pudiera ser que se agudizaran. Quiero ser franco en lo que digo, pero serio y sólido. No va a haber ni más agua, ni mejoraría el servicio eléctrico, ni tampoco se estabilizaría el dólar, no se detendría una inflación que ya se anuncia para este año superior al 100%,
no elevarían los salarios, que estamos entre el tercero y cuarto más bajo del mundo, compitiendo con países africanos, con Uganda, con Burundi, con Ruanda. Ahí está Venezuela, militantemente, pues, queremos ser el más bajo del mundo y es probable que lo logre. En definitiva, más allá de la ironía que cabe aquí, ninguno de nuestros problemas será resuelto con este capricho sospechoso y peligroso de la reforma constitucional. Así es. Yo tengo el criterio, y sé que es un criterio compartido también por ti, por mucha gente, de que esta constitución de alguna manera, más allá de que ciertamente sustituyó otra que también era buena, la constitución del 61, pero en todo caso esta yo diría que terminó siendo mejor. Pero esta constitución tiene para mí la virtud de que el año 1999, cuando nació, concitó el apoyo de muchísimos venezolanos y el rechazo de otros. Yo incluido voté por ella en el año 99 para su nacimiento. Pero luego en el año 2007, cuando el presidente Chávez pretendió modificar 69 de sus artículos, haciendo verdaderamente un desguace de derechos constitucionales, bueno, otra parte del país importantísima se sumó a la defensa de esa constitución y terminó siendo entonces derrotada la propuesta de reforma constitucional, y esta constitución ahora de alguna manera engloba el interés de la inmensa mayoría de los venezolanos. ¿Comparte ese criterio, Nelson? No estoy seguro que los venezolanos sepan de qué se trata. Intuyen, ¿Sí? intuimos, porque es un secreto. Ah, ¿tú te refieres a la nueva reforma? Sí. Ah, no, pues yo estaba hablando de lo anterior. Bueno, sí. La anterior, Reforma, obviamente, permitió a los venezolanos detectar que en el liderazgo de Chávez nos estaban vendiendo gato por liebre. Correcto. El socialismo estaba en el paquete y los venezolanos somos muchas cosas y a veces somos tontos porque nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, empatía, simpatía, pero allí nos dimos cuenta que nos querían convertir en un país socialista y dijimos que no. Pues bien, esto que viene es más de lo mismo. Con seriedad lo digo. Es verdad que no lo conocemos el texto, que ya hace sospechoso el asunto, porque una reforma constitucional debería manejarla el país, todo, las academias, las universidades, la iglesia, los medios que se ocupan de llevarnos los asuntos pues que más nos interesan a nuestro conocimiento, pero no es algo que se maneja chiquitico con la gente del presidente única y exclusivamente. Lo lamento porque no es eso lo que debería hacerse cuando estamos hablando de una reforma constitucional. A mi juicio, eso pasa porque es más de lo mismo agravado. O sea, que es un gato por liebre multiplicado. Al cuadrado. Al cuadrado. Ok, muy interesante esta reflexión que tú haces. Ahora fíjate, otra cosa que me llama la atención, seguramente a los constitucionalistas como tú también, yo no soy abogado, pero me llama la atención como ciudadano venezolano ya de unos cuantos añitos, que hasta hace apenas 4 años, un poco menos de 3 años, 2 años, estuvo funcionando una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela.
esa Asamblea Nacional Constituyente, que pudo haber parido una reforma constitucional o una nueva constitución, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque no fue electa para eso. ¿Para qué fue electa? Bueno, para hacer lo que la Asamblea Nacional legítima, aquella electa en diciembre del 2015, que debió regir, pero que la enervaron, se lo impidieron, inventaron aquello que estaba en desacato, Sí. pues como era de oposición, podría haber servido de contrapeso al gobierno. Esta era una constituyente saboteadora de la Asamblea Nacional, ¿a tu juicio? Absolutamente, y lo digo con seriedad, porque no hizo ninguna constitución, pero sí se ocupó de sabotear, como dijiste tú, el trabajo de la Asamblea Nacional, para lo que el gobierno la echó a andar. Por ejemplo, y es algo importante, en Venezuela la iniciativa presupuestaria la tiene el Ejecutivo, Sí. pero la soberanía parlamentaria obra sobre el gasto. Correcto. Entonces, Tanto aprueba el gasto como lo controla la ejecución. así es, 187 numerales 3 y 6 y 313 es la Constitución a mayor abundamiento. Eso no lo podían tener ellos con una Asamblea Nacional que controlara, como bien e inteligentemente lo dijo Mario, sino que tenían que tenerla con una que no preguntara nada. Vale decir, se suplantó ilegal e inconstitucionalmente el control parlamentario que correspondía a la Asamblea Nacional por un cuerpo llamado por ellos Asamblea Nacional Constituyente, que no constituyó nada, como era de esperarse, que en 2 años no estudió ni un solo artículo de la Constitución, pero que eso sí sirvió para legitimar toda la actuación económico-financiera del Ejecutivo y sancionar algunas leyes, por cierto, muy malas, muy deficientes. Ellos las llaman leyes, para mí están Leyes contrarias. constituyentes, ¿verdad? Leyes constituyentes. Bueno, así las llaman, pero sin ninguna entidad, sin ninguna significación, sin ningún alcance, sin ningún cumplimiento. Ok, fíjate, Nelson, hay un debate en sectores democráticos del país acerca de cómo afrontar esta iniciativa de reforma constitucional. Hay personas, yo he escuchado algunas que dicen que bueno, no nos podemos oponer a una reforma cuando no conocemos el texto de la reforma. Otras que dicen hay que hacerle frente a la reforma en bloque porque esa reforma va a desnaturalizar la Constitución y es una Constitución que va a disolver de alguna manera lo poco que pueda quedar de democracia en el país. A tu juicio, como académico, como abogado constitucionalista que eres, pero también como hombre de la política, a la cual estuviste entregado por muchos años en tus tiempos de dirigente social cristiano, ¿cómo se debe reaccionar frente a esa pretensión de reforma constitucional? Yo quiero recordar al doctor Calvani, Arístides Calvani. quien decía: si tiene plumas de pato, si sus patas son de pato, si su pico es de pato, aunque no me hayan dicho que es un pato, es un pato.
Señores, Maduro no ha economizado sus comentarios. Él mismo nos ha dicho para dónde vamos, pero además lo conocemos a él y al cuerpo de dirigentes que constituyen el oficialismo. No es además hablar de comunas, sino un mecanismo que en lugar de profundizar la democracia como él ama repetir, al contrario, van a comprometer la estructura del poder público y van a disminuir la importancia, la gravitación, el peso de la opinión ciudadana. El asunto que viene es cómo ventilar desde las comunas, que son estructuras que el gobierno ha montado, que no es que democráticamente, realmente, la gente ha ido y ha electo, pero además que constituirían un mecanismo de segundo grado, peligroso para las decisiones más importantes del país. Entonces, no somos ingenuos, es cierto, esperamos devotamente, ahora viene la Semana Santa, se lo pediremos al Nazareno, que podamos ver el texto de la reforma, pero tengo el pálpito de que seguirá en el secreto más íntimo y más próximo, en el conciliábulo del poder del señor presidente, o quien funge como tal, vamos a ser francos, porque su legitimidad de origen se cuestiona. Pero en todo caso, quien está en Miraflores echó a andar esto así y secreto para nadie más. Ajá. Estamos conversando, amigos y amigas, con Nelson Chiti Larroche. Nelson Chiti Larroche es abogado, constitucionalista, profesor universitario, es también antiguo parlamentario y dirigente político. Yo recordaba, antes de que tú llegaras, Nelson, que había sido jefe de la fracción parlamentaria del Partido Social Cristiano Copey. Tienes una larga experiencia en materia precisamente legislativa y por supuesto que en la política. Ahora, otro tema para el debate que está justamente, digamos, dividiendo opiniones en el país es el tema de las consultas electorales previstas para este año. Una de ellas, la reforma constitucional. Hay quienes han convocado a la abstención, en vista de que ciertamente el Consejo Nacional Electoral incumplió las obligaciones constitucionales que tenía y dio nacimiento a una duda razonable respecto a la legitimidad del Poder Ejecutivo actuante. Bueno, se ha planteado entonces que la gente no vaya a votar. Ahora, si no se va a votar, eso tiene algunas consecuencias, no solamente en cuanto se refiere a los cargos que van a estar siendo sometidos a elección, en este caso el 25 de mayo, las gobernaciones, consejos legislativos y Asamblea Nacional, sino que también va a tener consecuencias en cuanto a la desmovilización de los sectores democráticos que actuaron masivamente y contundentemente para el 28 de julio. Y adicionalmente, como consecuencia de la abstención, podría quedar aprobada con la sola presencia del chavismo en las mesas de votación esa reforma constitucional que, como tú bien has dicho, es gato por liebre al cuadrado. ¿Qué opinas al respecto? El tema, más que preocupante, es además angustiante. Porque, ¿cuál es el recurso de los que solo trabajamos con la legitimidad, con el concurso ciudadano, con la empatía de los venezolanos, con aquellos que simplemente pretendemos
limpiamente, pues opinar, criticar, cuestionar o elegir conforme a como nuestro corazón y nuestra conciencia nos dice. Pues el voto, tú lo decías, caramba, qué malo que volvamos a la huelga electoral después que el 28 de julio el país masivamente evidenció soberanamente su participación y su protagonismo, pero que le fue desconocida su decisión. Entonces mucha gente dice, ¿para qué voy a ir a votar si ya me robaron mi voto? Ya inventaron algo que nunca se comprobó. Todavía estamos esperando que el CNE presente no lo que le pido yo o el país o la dirigencia política, la sala electoral, aquella a la cual acudió Maduro en agosto y a la cual le pidió pues que certificara los resultados, competencia que no tiene la sala de acuerdo a la ley orgánica del TSJ, por cierto. Pero bueno, en un procedimiento también secreto, clandestino. Nadie lo supo, una gente fue, ahí no habían peritos, ahí no había gente de los partidos, ni de las universidades, ni de la iglesia, sino como es propio pues de los regímenes autoritarios, inventaron pues que eso estaba de acuerdo a la Constitución y a la ley, pero no dejaron de pedirle al CNE que en 30 días presentara las pruebas, pues. Ya han pasado más de 6 meses de eso. 7 meses. Yo estaba chiquito cuando le pidieron eso. Para ser franco. Caramba, señores, el CNE. Y yo sé por qué no lo han hecho, porque no lo pueden hacer. Porque no tienen acta que reflejen eso. O no sé si están consiguiendo esa gente que hackea. Esos que supuestamente hackearon, porque ahora y que arranca otra vez el CNE, porque ya superaron el hackeo. Pues bien, presenten las actas, pues. Yo tengo la percepción de que la gente no confía en ese CNE. Yo he comentado durante otras entrevistas, Nelson, ya pronto tenemos que irnos a la pausa, he comentado en otras entrevistas que el esclarecimiento de esa oscuridad nacida alrededor del Consejo Nacional Electoral a partir de los anuncios que hizo Luis Amoroso, se podía perfectamente resolver con algo que precisamente estaba concebido para resolver esas crisis. ¿Cuál es esa? Las cajas que contienen el sobre número 1, que resguardan el voto físico, que debe coincidir exactamente con el voto automatizado. ¿Por qué eso no ocurrió? Bueno, porque no quieren que ocurra. Es muy sencillo. Si eso... No es obligante que eso ocurra, desde el punto de vista constitucional y legal. Tú que eres constitucionalista. Claro, debería hacerlo. Para eso es el sobre número 1. Pero eso no habría servido para lo que se hizo. Al contrario, lo habría negado. Y lamentablemente vivimos una hora de desconstitucionalización y más aún de republicanización. Y me atrevo más, insisto en esto, porque es que la gente tiene que medir la amplitud del fenómeno.
desconstitucionalización y desrepublicanización. está acabando la república. Claro, agrego todavía más de desinstitucionalización y de desconvencionalización. Todo lo que obliga al Estado venezolano es desconocido. Chávez estuvo en eso, desconoció cuando le pareció. Ya vamos a conseguir un poquito de agua. Las instituciones de la comunidad andina. También hizo lo mismo con la Corte Interamericana, la Comisión, vamos a decirlo así, con el Pacto de San José y Mercosur. Pero además, Maduro no cree, él no siente, él no le parece que los tratados suscritos por Venezuela obliguen al país. Y por eso estamos entrando en lo que yo siento que va la reforma constitucional a sancionar, que es un Estado ideologizado, donde hay un solo prisma para ver las cosas, el prisma que le impone el liderazgo gobernante. Ok, vámonos a la pausa porque debemos escuchar un avance del noticiero. Al regreso, amigos y amigas, continuamos conversando con Nelson Chiti Larroche, abogado, constitucionalista, profesor universitario, ex parlamentario, ex dirigente político, hablando hoy sobre esta anunciada reforma constitucional que se ha propuesto el gobierno nacional. Pausa y enseguida estamos de vuelta. Nelson, aquí continuamos un ratico, vamos a conseguirte agua, ¿no? Es lo que tú necesitas. Sí. Un poquito. Esta mañana. Esto sigue saliendo al aire. Así que Esta mañana fue un programa de televisión sobre este tema con la licenciada Margarita Oropesa. correcto. ¿Sale el domingo? ¿O salió ya al aire? Salió hoy. Salió hoy al aire. Se grabó el jueves. Ok. Y hice algunas observaciones allí sobre distintos aspectos. Bueno, el programa fue editado porque es que ellos no quisieran que algunas observaciones pues trascendieran, porque son fuertes o porque, señores, eso es ideologización. La autocensura es ideologización. Eso que está en la ley Simón Bolívar es ideologización. Eso de los fascistas que combaten a los fascistas, porque así es en realidad, es ideologización. Y por allí van los tiros. Ahora, si nosotros, ¿te acuerdas aquella novela francesa, Cándido? Bueno, si nosotros jugamos al Cándido, pues está bien. A veces uno oye, pero no escucha. Pues seriamente hablando, ¿eso qué significa? Que hay una verdad oficial que no puede ser controvertida, so pena de colocarte fuera de la ley. Eso es lo que vivimos en Cuba desde hace más de 60 años, y por eso es que ese pueblo poco puede hacer por él mismo, porque hay una verdad oficial que además los mecanismos de seguridad eficientemente pues aseguran su vigencia, su regencia. ¿Has tenido ocasión, Nelson, perdona que te interrumpa, de conversar con algunos académicos del chavismo, de prooficialistas, acerca de este tema de la reforma constitucional? No quisiera mencionar su nombre. No los menciones, pero... Porque sí, y para ellos mismos, por ahí van los tiros.
En todo caso, caramba, de nuevo, todo apunta hacia allá. Esperemos, no obstante, por razones pues, de seriedad y de responsabilidad académica, que presenten el texto. Pero eso es lo que más me preocupa de la pregunta de Acción Radio. ¿Qué hacemos los venezolanos, los ciudadanos, con ese texto? Ya vamos a hablar de eso, Nelson, porque es vital el tema. Y ante ese dilema, ¿qué debe hacer la sociedad venezolana? Vamos a escuchar a Alex Márquez en su avance del noticiero y al regreso escuchamos a Nelson Chiti y leeremos también comentarios, preguntas que nos hace nuestra audiencia a través del Instagram @MarioVillegas7. Interesante el tema. Notirumos informa el diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, afirmó que esta semana una parte de la oposición que integra la Alianza Democrática va a presentar sus candidaturas únicas para las elecciones de gobernadores. Notirumos informa: los reyes del Reino Unido, Carlos III y Camila, aterrizaron hoy lunes en el aeropuerto romano de Ciampino para emprender hasta el próximo jueves su primera visita de Estado a Italia y celebrar de paso sus 20 años de matrimonio. El sector San Isidro, en la carretera Petare-Guarenas, está sin agua, qué raro. Tienen 2 meses sin recibir el vital servicio por tubería e Hidrocapital no responde a sus constantes reclamos. Informó Notirumbos. 2:35 minutos en la tarde, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Usted está escuchando En Buena Hora con Mario Villegas y Freddy Jiménez por el Gigante Rumbos 670 AM. Seguimos, amigos, en Buena Hora. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, les invito a tomar nota de su número telefónico: 0414-309-0806, 0414-309-0806. Doctor Portillo, médico geriatra de larga experiencia, larga trayectoria, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de los nuevos médicos en la Escuela de Medicina Vargas y en la Academia Militar. Su consultorio está situado en la esquina de Las Ibarras, Avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente o la paciente así lo requiera. El doctor Portillo tiene un compromiso de vida en defensa de la salud de los adultos mayores. 0414-309-0806. Amigos, en el estudio, Nelson Chiti Larroche, profesor universitario, iba a decir médico, abogado, constitucionalista, exparlamentario, exdirigente político, hablando sobre este tema de la pretendida reforma constitucional que se ha propuesto el gobierno nacional. Antes de darle la palabra a nuestra audiencia, que ya ha formulado varias preguntas y comentarios e inquietudes, quiero volver a plantear la pregunta que originalmente, o que hace algunos instantes habíamos hecho, que de algún modo motiva también el interés y la inquietud de la gente. ¿Cómo debe responder la sociedad venezolana frente a esa reforma constitucional? ¿Qué hacer una vez que esa reforma haya sido sometida a la consulta pública en referéndum, tal como está obligada una reforma constitucional a ser presentada para poder entrar en vigencia? ¿Qué opina nuestro invitado Nelson Chiti Larroche? ¿Hay que votar? ¿No hay que votar? ¿Cómo responder? Primero que todo, conviene señalar que el referéndum es
un mecanismo de democracia directa. No media nadie. Claro, los organizadores son los que administrativamente lo manejan. Yo diría acudir todos masivamente a expresar nuestra opinión. No podemos dejar que nos pasen un proyecto de reforma constitucional que nos convierte en un país socialista e ideologizado sin decirle que no, en mi opinión, o que sí el que quiera, pero no podemos dejar de participar en él. Sería irresponsable con nosotros mismos y con la historia. Por cierto, somos también responsables históricamente por lo que hacemos. Ahora, esa misma pregunta cabe para las elecciones, para las otras citas electorales. El tema de la Asamblea Nacional, el tema de las gobernaciones, los consejos legislativos y la posterior elección de alcaldes y concejales. Ahí tengo otro tipo de preocupación, y es cómo va a funcionar eso, porque falta menos de mes y medio, y todavía no se sabe ni quién va a ser candidato. Hoy supuestamente iniciaba el proceso de postulaciones. Sí, quién se puede postular y quién no, porque hay ¿Cuáles son los partidos que van a de participar todo o no? tipo, con qué tarjeta Así se es. votaría. En fin, hay una muy seria nube que obra oscura sobre los temas de consulta electoral. También me preocupa el de la reforma constitucional, porque es que recuerdo aquel referéndum sobre el Esequibo, Sí. que muy poca gente fue a votar, pero en el CNE encontraron una epifanía, una revelación nunca sustentada como estilan ellos en los mecanismos objetivos pues de conteo de votos, e indicaron que habían votado 11 millones de venezolanos. Cuidado pues, me angustia eso, porque yo no sé por quién votaría aún si acaso decidiera ir a votar. En consecuencia, en esta yo paso, como dicen Por ahora. ahí. ¿O pudiera cambiar esa opinión en el curso del año? El por ahora me trae mucho ruido espiritual. Por lo pronto. Por lo pronto. Pero lo que sí llamó la atención es que cuidado con que nos desmovilicemos. Ahí iba mi próxima pregunta. La preocupación de Mario es perfectamente legítima, in cuore, in mente. Porque, señores, es lo único que tenemos. Mire, a mí me angustió oír al señor Maduro decir que habían recibido 2 asesores de Nicaragua en materia constitucional. Caramba. Hay que ver esa constitución nicaragüense. Eso es penoso, es vergonzoso. Eso retrotrae a Nicaragua a los tiempos de ex ante Somoza. Somoza va a parecer un demócrata frente al dúo, a la pareja pues, que gobierna Nicaragua. Por eso es que con angustia veo una consulta electoral llena de opacidades, sin información. Es muy clave eso. Y además que no sabemos quién pueda, cómo pueda. ¿Cómo se financia una campaña ahorita?
pero sobre todo quién va a estar en las mesas. Porque los que estuvieron el 28 de julio, buena parte de ellos están todavía o presentándose o presos. Y otros, porque eran 30.000 testigos, otros estarán asustados con razón. Y otros, algunos de los cuales hemos conocido, que no los he visto más, porque estarán enconchados, para decirlo coloquialmente. Entonces, ¿quién va a revisar esos resultados? Se de la serenidad del cuerpo, la sobriedad y la objetividad del CNE. Lo que me pregunto es si realmente los venezolanos pueden confiar en él. Y además, cuando uno oye al señor ministro del Interior y de Justicia, tienes la sensación de que ellos tienen ya todo previsto y van a ganar todas las elecciones. Todas, que es un adverbio sumamente serio. ¿Eso incluye la reforma constitucional? Esa es una de las grandes preocupaciones. ¿Es que acaso se va realmente a respetar el veredicto soberano de los venezolanos, o nos va a pasar como el 28 de julio pasado? Confieso que eso me angustia. Sí, bueno, ciertamente un gran enigma el que se cierne sobre nuestro país. Vamos ahora sí, amigos y amigas, a leer comentarios, preguntas que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100. Comienzo con Ramón Eduardo Agüero Soto. Dice: saludos Mario, excelente invitado. Se aclararán muchas dudas. Viva la democracia. Esperemos evaluar las preguntas. Bondades. No se soporta la hiperinflación. Dice, no. Fue un error de dedo. Después el propio Ramón Agüero dice presunta, quise decir, él quería decir las presuntas bondades de esa reforma constitucional. Más mensajes, vamos a ver rápidamente, amigos y amigas. Dice el León del Valle 62, hoy, mañana y en lo sucesivo continúa alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya, a 10 años de la desaparición del Cedo Mora. Comentario que me envían diariamente y que suscribo todos los días. No a la existencia de presos políticos en nuestro país. @Chirulo1954. Pero al final, si no se aprueba la reforma, el presidente va a hacer la reforma constitucional por medio de leyes habilitantes, dice esta persona. @Manuel La Vieja. Feliz tarde, Mario, y tu invitado. Lo que pasa, Mario, sabes que el régimen hace lo que le viene en gana. Está podrido por completo y no se salva a nadie. Dice León del Valle 62, no somos títeres ni debemos permitir que nos conviertan en eso. La Constitución no necesita ser cambiada, necesita ser respetada, cosa que estos señores no han hecho, debemos hacerla respetar. Dice Chirula 1954, qué hermoso es ver activo al doctor Chiti Larroche, de una pulcra trayectoria política en el pasado. Nos hace falta todavía. ¿Qué te parece ese comentario? Un piropo, Nelson. Gracias. Ok, vamos a seguir leyendo comentarios. Dice @Cerrichi Luciano. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se echen la miada. Chirula 1954 de nuevo dice, soy de la opinión que el pueblo afecto al oficialismo votará a favor de la reforma de la manera más inocente, pero sin entender su trascendencia, y allí van a comprometer a todo el país. Me disculpan un poquito de paciencia si son tan amables. Chirula 1954 nuevamente. ¿No cree usted, doctor Larroche, de que esta reforma constitucional en puerta servirá para garantizar el triunfo del oficialismo para las elecciones del año 2031? Caramba. Nelson siempre 52 dice, la Gran Caracas tiene 5 alcaldías, 4 de la oposición que funcionan bien. Si no votamos, las perdemos. Y dice, aquí en Lara me cuesta seducir a votar, ofenden con improperio. Ciertamente, y
El viernes, si mal no recuerdo, clamábamos precisamente en el marco de una entrevista por el respeto de la opinión ajena, más allá de las diferencias que podamos tener los demócratas. Precisamente una condición de los demócratas es respetar la opinión del otro, más allá de que sean distantes de las nuestras en demasía, pero hay que respetarnos, de eso se trata. Y lamentándolo mucho, estos 25 años de ejercicio autoritario del poder han llevado a una degradación del debate político y tristemente también del debate entre la gente. Continúo leyendo mensajes. @José Alexander Chacón Hernández dice: bueno, ese asunto ya se le había visto la cara, que es solamente para disimular el daño electoral y tal vez hasta para cubrirse las espaldas. Por eso se han lanzado ya casi 4 elecciones sin votantes, pero todas aprobadas para su beneficio. Tampoco enseñaron nunca las pruebas del supuesto saboteo de Macedonia del Norte, la cual se alzó su voz y negó la situación en seguir las pruebas del supuesto saboteo. Aquí me Ronnie Bravo: asimismo, ¿cómo ir a votar si siguen los esbirros en el poder? Garrido Francino Lustari dice: buenas tardes, licenciado Mario, saludos al invitado. Ellos quieren es montar la constitución cubana y con este CNE tramposo. Dígame usted, tremendo invitado el señor Nelson Chiti. Lo confirmo, lo certifico. Nelson, ¿qué responde a estos comentarios? Bueno, gracias a los que generosamente saludan pues nuestro trabajo. De verdad que Dios los bendiga. Primero que todo quiero dejar claro que con leyes no puede reformarse la Constitución. Quiero con esto decir que no basta que elijan una Asamblea Nacional, la actual, más del 90% son diputados del gobierno. Pues en la próxima será el 114 o 116%, piensan algunos. Pero lo importante es que realmente los venezolanos volvamos a ponernos de acuerdo para defender nuestras libertades, que están muy comprometidas, sí, pero hay algo de formalidad, como tú decías al comienzo, que nos protege. Protege la democracia, protege la república y sobre todo protege la libertad ciudadana. Todo eso cambiaría si se aprueba esa reforma constitucional. Ahora se van a atrever a aprobarla 7-3. 7 no, contra 3 sí. Bueno, es cuestión de esperar y es cuestión de ver. Y además establecer, fíjense usted, en 2007 por poco ganó el no. Pero en aquel momento la Fuerza Armada hizo respetar el resultado. La esperanza no es un optimismo fatuo, ni una ilusión ingrávida. La esperanza hay que construirla, como nos enseñaba Baruch Spinoza. Y eso se hace opinando, militando, concitando, convocando, invitando a que las cosas se discutan y se haga una opinión en bloque, no a la reforma constitucional. Gracias, Nelson. Encantado que hayas estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Mario, muy gentiles. Gracias. Bien, muchas gracias a ustedes también, amigos y amigas, por habernos acompañado en esta grata tarde conversando con Nelson Chiti Larroche, abogado constitucionalista, profesor universitario, ex parlamentario, ex dirigente político. Todavía tiene muchos fans por allí, Nelson. Así que agradecidos, amigos, de su acompañamiento. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Emir Lara.
En la lectura de las informaciones, Alex Márquez. En las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera. Frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, agente serie, asfalto de primera. Y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.